Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es René Méndez Guzmán y en esta ocasión vamos a trabajar en la actividad integradora número 1, aplicación de los vectores en descripción del movimiento dentro del módulo 19, dinámica de la naturaleza, el movimiento. Pues bueno, una vez que ya hemos integrado nuestra portada, esta actividad se basa prácticamente en el análisis de una situación que tiene que ver con un río y vamos a ver lo que nos acontece. Pues dice, un atleta decidió atravesar nadando un río de 60 metros de ancho. El atleta nada a una velocidad de 1.50 metros al este y el río lo desplaza a una velocidad de 1.75 metros por segundo hacia el sur. Bueno, ya tenemos aquí la imaginación a tope y tenemos un río que nos está mencionando, pues ahora sí el enunciado, el nadador que está aquí en color rojo está cruzando el río que tiene un ancho de 60 metros, el vector en color verde nos indica el sentido del río, del flujo del río, y tenemos por otra parte también, ahora sí que la dirección de norte a sur, oeste, este. Bueno, eso es lo que nos está indicando esta actividad. Nos menciona pues que el río tiene 60 metros de ancho, el atleta nada a un 1.5 metros por segundo y el río se desplaza a una velocidad de 1.75 metros por segundo hacia el sur. Bueno, rápidamente el inciso A nos menciona, realiza una gráfica en donde se representen los vectores de velocidad del nadador, del río y del movimiento total. Es muy importante que entendamos que para este caso vamos a usar que cada cuadrito representa 0.25 metros dentro de nuestro plano cartesiano. Este es un sistema de referencia. Recuerden que vamos a sumar vectores, pueden usar el método que ustedes quieran, puede ser el paralelogramo, como en este caso, o pueden usar ahora sí que para esta situación, lo que vamos a realizar a continuación, bueno, vamos a plantearnos un punto en específico dentro del plano cartesiano, donde vamos a involucrar, a dibujar en este caso el vector del nadador que está aquí en color rojo, donde nos está indicando que se desplaza, si ustedes lo recuerdan, nada, es una magnitud vectorial y nos dice que este nadador nada a 1.5 metros por segundo. O sea, vamos a ver que si cada cuadrito mide 0.25, pues 2 son 0.50, 4 son exactamente 1 más los otros dos será 1.50. Y aquí lo tengo en este vector que nos indica el símbolo del vector del nadador. Por otra parte tenemos el vector del río, que si ustedes lo recuerdan, el río se desplaza o tiene una velocidad de 1.75 metros hacia el sur. Bueno, con esa identificación vamos a darle que hacia el sur mide 1.75 metros por segundo. Son magnitudes vectoriales. Recuerden, entonces sería 2 cuadritos hacen 50, 4 hacen 100, 6 hacen 150 y el restante que nos hace 1.75. Ya lo tengo. Ahora lo que vamos a marcar pues prácticamente es el vector precisamente que se genera la resultante, que en este caso vamos a ver o a visualizar que se marca de este punto del donde se intersectan los dos. Vamos a marcar, por ejemplo, viene esta dirección y nos llega hasta este punto. Esa es precisamente la resultante de la velocidad total del río con la que se va a mover. Es muy importante que ustedes identifiquen, lo vamos a ver más adelante, pues de que esta resultante pues prácticamente es la misma que nos va a generar el triángulo rectángulo con el que nos vamos a auxiliar, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo ahora sí lo que nos pide el inciso A, que es precisamente realiza la gráfica en donde se representan los vectores de la velocidad del nadador, del río y del movimiento total. Rápidamente ya estuvo, hay que identificar los ejes de las ordenadas, de las abscisas, o sea, de X y de Y, y con eso habremos concluido ese punto. Vámonos rápidamente al inciso B, calcula la magnitud y dirección de la velocidad total que resulta de sumar los vectores de velocidad del nadador y del río. Es muy importante que ustedes identifiquen que son magnitudes vectoriales, no se suman como ordinariamente lo hacemos. Es muy importante entonces que entendamos que la suma de estos vectores se va a dar de la siguiente manera. Para eso vamos a tener los datos, la velocidad del nadador que es de 1.5 metros por segundo y la velocidad del río que es de 1.75 metros por segundo. Pues la velocidad total, como aquí lo estamos manifestando dentro de esta, ahora sí que esta sumatoria que tenemos aquí, pues vamos a darnos cuenta que es la suma de este vector con este vector, pues nos resulta ahora sí que una velocidad total. La estoy colocando la velocidad del nadador en rojo, velocidad del río en verde y la resultante, o sea, la velocidad total del río que para este caso es de
el color azul. Recordar pues que esto nos va a generar un triángulo rectángulo, por eso vamos a usar en este caso el teorema de Pitágoras para resolverlo. Aquí lo podemos observar, esta resultante pues prácticamente es la que nos está generando precisamente ese triángulo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues bueno, ya vamos a ver que para vida de encontrarlo vamos a usar esta fórmula que tenemos aquí, donde nos dice que la velocidad total es igual al cuadrado de la velocidad del nadador más el cuadrado de la velocidad del río. Una vez que lo identificamos, vamos a sustituir los datos. Vamos a ver que la velocidad del nadador es de 1.50 al cuadrado, aquí lo tenemos. Vamos viendo, más 1.75 al cuadrado, desarrollamos todas las operaciones para que al final vamos a ver que la raíz cuadrada de 5.3125 pues nos da la velocidad total, que para este caso es de 2.3048 metros por segundo, que corresponde precisamente a la velocidad que lleva el río, o en este caso el nadador cuando lo va cruzando. Ahora, por lo tanto, nos dice que la magnitud de la velocidad total con la que va a cruzar el nadador será de 2.3048 metros por segundo. Para este caso en particular, con esos datos, ustedes revisen muy bien los particulares. Con una dirección sureste de la posición inicial, o sea, va a empezar, recordamos que empezamos en el oeste, va hacia el este, pues obviamente va en este caso hacia el sureste, ya lo tenemos en esa posición. Ahora vamos al inciso C, utilizando la fórmula de la rapidez y el ancho del río, encuentra el tiempo que tardará el nadador en atravesarlo. Para eso vamos a utilizar precisamente esta fórmula del desplazamiento que vamos a tener aquí, donde nos va a decir que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Recordar que para este caso vamos a considerar la velocidad total de la acción del movimiento, o sea que es la sumatoria de la velocidad del río más la velocidad del nadador. Para eso entonces vamos a sustituir los datos en esta fórmula, considerando que la velocidad, la posición final es de 60 metros, o sea, lo que va a avanzar, mientras que la posición inicial es en 0, porque empezamos en una orilla del río. La velocidad para este caso es de 2.3048, que corresponde a la velocidad total con la que se está ejecutando el movimiento, y para eso vamos a encontrar nosotros pues el tiempo no sé cuál sea, pero lo vamos a encontrar algebraicamente de esta operación. Sustituimos los datos, vemos que la posición final fue de 60 metros, la inicial es 0, la velocidad es de 2.3048 metros por segundo. El tiempo lo dejo, sigo colocando en incógnita, no lo conozco. Voy a despejar, entonces, ahora sí, la velocidad, en este caso, la velocidad inicial es 0, porque pues empezamos en 0, pues se nos quitó este punto y nos queda que 60 metros es igual a 2.3048 metros por segundo por el tiempo. Ahora esta parte la vamos a despejar, la vamos a mandar para este lado de la expresión. Si multiplicaba el tiempo, pues ahora divide efectivamente y nos queda este cociente, 60 metros entre 2.3048 metros por segundo. Vamos a visualizar que metro con metro pues se va a hacer la unidad y nos quedan efectivamente segundos. Al hacer este cociente 60 entre 2.3048, observamos que el tiempo para este caso fue de 26.03 segundos. Ese fue el tiempo que utilizó para cruzar al otro lado. Vamos rápidamente al inciso D. Con el valor de ese tiempo y la velocidad total, obtiene el desplazamiento total de nadador. Recuerda que es un vector, o sea, cuánto se desplazó, eso es lo que vamos a encontrar nosotros desde un punto A hasta un punto B. Para eso los datos, vamos a ver el desplazamiento, es la velocidad por el tiempo, la velocidad que otra vez ya la calculamos a un inicio, ya tenemos el tiempo con el que se estipuló. Sustituyendo los datos, vamos a ver que la distancia o el desplazamiento será de 2.3048 metros por segundo por 26.03 segundos. Al multiplicar este dato por este dato, vemos que ¡tarán!, se nos convierte en 60 metros, que fue el desplazamiento. Aquí se me estaba quedando de 60 metros. Bueno, rápidamente, ahora sí, en el inciso E, si la velocidad resultante fuera como en la siguiente figura, obviamente aquí ya no está la velocidad total, está cambiando precisamente el dato. Vamos a darnos cuenta que precisamente cambió una de las cosas, el sentido, que para este caso vamos a ver que cambió su dirección, el río o el nadador. ¿En qué dirección? Argumenta tu respuesta. Bueno, pues vamos a ver que en este caso se puede observar que el río cambió la dirección. Vean, es el que lleva el cauce. Cambió su dirección de sur a norte, provocando que el nadador, quien inició su nado de oeste a este, se dirige entonces ahora al noreste. Con esto habremos concluido pues precisamente esta actividad integradora. Tienes una conclusión que te pareció interesante, que te dificultó, que
de los suma de vectores, en fin, todo lo que tú quieras colocar. Si has implementado una referencia, pues la colocas y con eso habremos dado fin a esta actividad integradora número 1, aplicación de los vectores en descripción del movimiento. Pues espero que esta cápsula te ayude en la realización de tu actividad. Te deseo que tengas una bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es René Méndez Guzmán y te deseo que tengas un excelente día.